Ya, doctor, puede observar. Sí, esta pasa la segunda. Listo, vamos a empezar. Vamos a leer lo que es vía aérea y cómo es el manejo de la vía. ¿Me escuchan, no? Hola, Sí, doctor. ¿están escuchando? Muy bien. Sí, doctor. Ahora hablamos de lo que es la vía aérea, el manejo de la vía aérea de personas que requieren asistencia ventilatoria va a ser por causas accidentales, traumáticas, patológicas, o en pacientes sometidos a anestesia general o sedación. Generalmente cuando se hace vía aérea, podemos usar entre lo que se llaman dispositivos para dar oxígeno. Podemos hablar de la ventilación con mascarilla facial, que es lo que han visto en las prácticas, que puede ser con cánula o no. De preferencia siempre hay que utilizar la cánula de Guedel o tubo de mayo. Esto para evitar que pacientes que estén, por ejemplo, con anestesia general puedan, de hecho que están inconscientes, la lengua puede actuar como un objeto extraño, un cuerpo extraño, y pueda no permitir una adecuada ventilación. El paciente inconsciente debe tener una cánula de Guedel o un tubo de Imayo colocado, aplastando la lengua para que no se vaya atrás, ¿no? Entonces es importante también el uso de mascarillas laringias como un medio de rescate, porque en algunos pacientes donde no se puede ventilar, por ejemplo, tenemos que hacer uso de estos dispositivos que son supraglóticos. En la intubación endotraqueal también tiene que tener un buen acceso de esta vía oral, ¿no? Es importante. Las técnicas más avanzadas pueden sugerir el uso de mascarilla laringea de intubación, que se llama el fast track, que ya lo vamos a ver en clases prácticas. Puede ser un videolaringoscopio, esto en caso de intubaciones difíciles, el fibroscopio, el fibrobroncoscopio, o también podemos utilizar otros mecanismos, ¿no? Incluso se llega a extremos de hacer la cricotiroidotomía y traqueostomía en pacientes que así lo requieran, por ejemplo, intubados que han estado mucho tiempo, digamos, en UCI o que tienen este problema, ¿no? Entonces hay que hacerles cricotiroidotomía y traqueostomía. La intubación ahora también en algunos casos es imposible hacer una intubación orotraqueal y tenemos que hacer una retrógrada entrando por otro sitio, ¿no? La siguiente. Aquí tenemos un breve repaso de lo que es la anatomía de la vía aérea. Para poder realizar un manejo adecuado de la vía aérea, debemos conocer algunas nociones básicas de la anatomía aérea, ¿no? Principalmente, como consideraciones anatómicas para el manejo de esta vía, vamos a ver el plexo que es el BACH. Ustedes lo han escuchado seguramente en clases de anatomía,
que tiene bastante irrigación de las arterias etmoidales anteriores y posteriores, la arteria esfenopalatina, la arteria palatina, la labial superior, ¿no? Aquí vemos en un dibujo este plexo de Hesselbach, que es una zona bastante irrigada. Tenemos, por ejemplo, la arteria labial superior. Hay que tener cuidado al hacer intubaciones de tipo nasotraqueal, en unos casos donde no nos permite hacer una intubación por la boca, tenemos que recurrir a ingresar por la nariz, ¿no? Ahí tenemos las arterias etmoidales anteriores y posteriores, la esfenopalatina, que son bastante sangrantes. Ustedes ven cuando se atiende un paciente con epistaxis, puede ser una hemorragia anterior o posterior. Las posteriores son de más cuidado porque pasan hacia la parte de atrás, ¿no? El paciente comienza a tragar sangre, ¿no? A veces es difícil de parar esta hemorragia, incluso hay que hacer taponamientos posteriores por la boca, ¿no? Introducir ahí una sonda, amarrar una tela que puede estar sujeta ahí con un hilo grueso y llevarlo hacia la parte anterior, ¿no? Lo que haríamos es taponar esta parte posterior en caso de estas epistaxis que no paran, ¿no? Cuando no son anteriores. Hay que tomar en cuenta también la mandíbula, la articulación temporomandibular, dando cuenta de tiene que haber, ¿no? Estamos hablando más o menos de 30, ¿no? De apertura bucal. A nivel de la faringe, la permeabilidad de esta es mantenida por el tono muscular de los músculos faringeos. Aquí vemos en la ampliación que hemos hecho la anatomía, que es básica para conocer cómo podemos, por ejemplo, intubar a un paciente, ¿no? En caso de cirugías que requieran anestesia general. La siguiente. Estoy sin batería, vamos a cargar un rato. Los alumnos estoy dando virtuales. Bueno, a través de la laringe tenemos que existe el pliegue medio glosoepiglótico que une la base de la lengua con epiglotis. La presión que se realiza sobre este pliegue cuando se utiliza una hoja de laringoscopio tiende a curvarse, levanta la epiglotis y expone la glotis, dando una visión adecuada para la intubación traqueal. Cuando hemos visto esta parte que llamamos también nosotros vallécula, esta parte que está a la izquierda, el tercero de la izquierda, de la epiglotis, es lo que levantamos para poder visualizar bien el ingreso a la tráquea, ¿no? Ahí vamos a ver las cuerdas vocales, hay un receso piriforme. Cuando se hace una intubación orotraqueal, tenemos que ver que esta parte esté dilatada para que pueda ingresar adecuadamente el tubo endotraqueal. En estos casos el paciente tiene que estar bien relajado. Utilizamos, como hemos visto en clases prácticas, un relajante muscular como el rocurona, ¿no? Que es no despolarizante. La dosis puede variar entre el común tope 0.6 miligramos kilogramo peso, ¿no? El frasco viene de 50 miligramos, podemos colocar, si un paciente pesa 70 kilos y es una cirugía larga, 42 miligramos, estamos hablando de 4 centímetros y un poquito más, casi todo el frasco, ¿no? Esto va a permitir una intubación adecuada porque está relajada la musculatura de este lado, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con la hoja de laringoscopio que es metálica y estas partes prácticamente son cartílagos, son zonas muy sensibles que podrían sangrar, ¿no? Un pequeño contacto o hacer mucha fuerza podría producir una hemorragia, entonces hay que entrar con mucho cuidado y visualizando estas estructuras anatómicas, ¿no? Tenemos los cartílagos aritenoides, que son responsables del movimiento de estas cuerdas vocales, pueden ser dañados con la inserción de un tubo endotraqueal muy grande. Calculamos, más o menos es un estándar en mujeres que son delgadas, podríamos utilizar un tubo 7 o número 7.5, ¿no?
En pacientes adultos podemos utilizar también 7 si el paciente es muy delgado. Podríamos utilizar como un estándar entre 8 y 8.5 de la dimensión del tubo. Imagínense a una paciente mujer que sea delgada, al que puede introducirse un tubo 7 con dificultad y le podemos poner un tubo 8, ¿no? De repente no, el anestesiólogo no ha tomado en cuenta, no se ha fijado, o puede ocurrir un accidente, entonces estamos metiendo un tubo muy grueso, ¿no? Y eso puede lesionar estas estructuras anatómicas. Lo que es importante es, ¿no?, verificar el dato que estamos haciendo la intubación, más o menos el diámetro, ¿no?, de este órgano. Entonces vamos a calcular mejor para la introducción de este tubo endotraqueal. Hay que tener mucho cuidado y tener buena vista de esta parte, ¿no?, para que no tengamos contratiempos. Tenemos la membrana cricotiroidea que mide aproximadamente 2 centímetros de ancho y 1 centímetro de alto. Esta va a estar ubicada entre el cartílago tiroides y cricoides, ¿no? Es un hito anatómico muy importante. Las técnicas estas de manejo de la vía aérea lo utilizan como punto de referencia, de entrada para la inserción de dispositivos quirúrgicos o percutáneos de dilatación, ¿no?, de ventilación, perdón. Entonces tiene que tenerse bien claro la estructura anatómica para que se puedan hacer estas, estas punciones, ¿no? Entonces es importante, hay que tener bastante precaución también, ¿no?, al ubicar bien los puntos anatómicos. Ahí vean en la diapositiva los cartílagos, la membrana cricotiroidea, el cricoides. Vean bien los dedos de la mano, el índice y el dedo medio, cómo están ahí ubicando el sitio, ¿no?, debajo del cartílago tiroides, para hacer esa punción, ¿no? Inclusive en algunas situaciones es importante esta buena ubicación para no dañar el cartílago tiroides, ¿no? Entonces, los médicos que hacen actualmente este procedimiento son los médicos de UCI, nosotros también lo hacemos, pero con más regularidad los cirujanos de cabeza y cuello que han adquirido experiencia justamente en hacer estas traqueotomías por lo del COVID, ¿no? Pacientes que han estado intubados mucho tiempo, producen una estenosis por presencia de cuerpo extraño. Imagínense un tubo de plástico que esté metido 3 meses, 4 meses ahí dentro, produce una cicatrización y el estrechamiento de los cartílagos de la tráquea. Entonces la técnica quirúrgica es retirar esos cartílagos que están estrechos y unir los que están sanos, ¿no? Entonces hay una reducción, tienen que más o menos traccionar la tráquea de la parte de abajo, ¿no? Hace una tracción, el paciente permanece con el cuello, con el mentón pegado al pecho un buen tiempo, ¿no?, hasta que pueda eh, dilatarse un poco más y pueda hacer una mejor extensión, ¿no? Entonces, pacientes que han estado intubados y a los que se les va a sacar el tubo y se les va a realizar este procedimiento, los mandaban antes a Lima, pero actualmente acá en Cusco ya están los médicos más experimentados en esta técnica y están solucionando este problema, ¿no? A ver, siguiente. ¿Qué fue? La diapositiva. Sí, doctor, está presente. No la veo. Allá. No sé qué ha pasado, no puedo ver la diapositiva. Esto.
No puedo ver mi diapositiva. ¿Qué ha pasado? Cuando reduzco la imagen sí aparece, pero no leo nada, ¿no? La amplío y aparecen los nombres. Uah. Doctor, si no puede observar, tal vez sea por su internet. Abajo están solo los nombres, no veo las diapositivas. Doctor, sí Habla, logramos visualizar nosotros, creo que es su internet. y así se apareció ahorita, pero se está yendo la imagen. A ver, un momento. Sí, pues está bajísima la señal. A ver, un momento. Ya ve la siguiente. Los factores asociados a problemas en el manejo de la vía aérea incluyen la dificultad previa, la obesidad, es importante, hubo una pregunta, ¿no? En pacientes obesos es difícil la intubación endotraqueal por lo grueso que es el cuello y la dificultad que tiene el paciente de hacer extensión del cuello, ¿no? Hay limitación de la apertura bucal menor de 3.5 centímetros, la lengua grande, pacientes macroglósicos, por ejemplo, los pacientes con síndrome de Down, o los pacientes que tienen un gigantismo, la acromegalia, ¿no? La micrognatia, los pacientes que tienen reducido el maxilar inferior, la protrusión de incisivos superiores, el Malampati 3 o 4, el cuello corto y grueso, la distancia tiromentoniana menor de 5 centímetros, lo ideal de 6.5 centímetros con la cabeza hiperextendida, ¿no? La distancia externo-mentoniana menor a 12.5 con la cabeza hiperextendida. Entonces son condiciones, factores asociados a problemas en el manejo de la vía aérea. Siguiente. Tenemos ahí la historia clínica, antecedentes, enfermedades asociadas, lesiones de la vía aérea y el mediastino anterior. Pueden presentarse tumores, inflamaciones, quemaduras, es importante en pacientes en estos casos, ¿no? Con estas cicatrices por vía aérea difícil, ¿no? Entonces tenemos masas tiroideas, radiodermitis cervical, hay que sospechar entre la imposibilidad del desplazamiento de la piel sobre la tráquea o la imposibilidad de movilizar lateralmente el cartílago tiroides, ¿no? La angina de Ludwig, lesiones del raquis cervical traumáticas, artritis reumatoidea, espondilitis, tenemos el síndrome de Down, las lesiones mandibulares, que nos pueden traer, pues, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, macroglosias, las acromegalias, las anquilosis, las hipertrofias amigdalares y linguales, que nos pueden traer estos problemas. Hablamos también de los signos y síntomas de la obstrucción de vía aérea, como la disnea, la disfonía, la disfagia, el estridor, ¿no? Entonces es importante en este caso hacer una buena valoración, ¿no? ¿Cómo se valora esta vía aérea, ¿no? El paciente debe estar sentado, no en decúbito supino, ¿no? Se debe explorar de frente y de perfil, es aconsejable para no olvidar ninguna medida, seguir siempre el mismo orden de la exploración al paciente. Exploración delante del paciente, el test de Mallampati, que ya lo sabemos, la valoración de la apertura oral, ¿no? El Samson, y exploración del perfil del paciente.
la valoración del grado de subluxación mandibular, movimiento de la cabeza y cuello y distancia. Entonces uno se para frente al paciente, puede estar el paciente sentado, pero nosotros frente a él, y hacer toda esta exploración, ¿no? Entonces se debe explorar siempre de frente y también de perfil para ver algunas anormalidades en la cara, en el rostro, en la mandíbula, ¿no? Entonces se tiene que ver bien la valoración de la apertura oral, ¿no? 3 traveses de dedo, aproximadamente unos 6 centímetros, en los que debe estar la distancia entre los incisivos superiores e inferiores, ¿no? Hacemos girar la cabeza a derecha, izquierda, hacia atrás, hacia adelante, si puede pegar la mandíbula al tórax, cuánto extiende hacia atrás, etcétera. Todo este examen lo podemos realizar rápidamente, ¿no? Entonces es un test que nos va a permitir una valoración para ver si hay problemas para la intubación, si va a ser una intubación difícil, una vía aérea difícil, ¿no? Siguiente. Ahí tenemos el Malampati, aquí está bien explicado con los diagramas. En la clase 1, visión de la úvula, garganta, paladar blando y pilares amigdalinos, prácticamente se ve todo. En la clase 2 solo son pilares amigdalinos, los pilares amigdalinos, perdón, están no visibles. En la clase 3 solo paladar blando, no se ve la pared faríngea posterior, y la clase 4 solo paladar duro, ¿no? En algunos casos, esto sí es predictivo, no te va a decir para el 100% que es una intubación difícil, ¿no? Podemos haber hecho en una exploración de vista de frente al paciente una clase 3 de repente, y el rato de intubar, al bajar con la pala del laringoscopio, podemos visibilizar otras estructuras que nos van a permitir una intubación más fácil. También es predictivo, ¿no? No te indica exactamente si va a ser o no una intubación difícil. Hay que tener en cuenta la distancia interdental entre los incisivos superiores e inferiores, que se va a valorar en 3 grados. El primer grado es mayor de 5 centímetros, el grado 2 de 3.5 a 5 y el grado 3 menor de 3.5 centímetros. Hay pacientes que no pueden abrir bien la boca, tienen este problema, ¿no? Cuando hablamos de subluxación mandibular, los incisivos inferiores se pueden colocar por delante de los superiores. Cuando es mayor de 0, cuando es igual a 0, los incisivos inferiores como máximo se quedan a la altura de los superiores, y los incisivos inferiores quedan por detrás de los superiores cuando es una valoración menor de 0, ¿no? Vean ustedes cómo cuando hay una protrusión del maxilar inferior, ¿no? Los incisivos superiores van a estar superpuestos hacia atrás, ¿no? El igual a 0, que están encima, y más adelante menor de 0. Eso también nos puede dar una cuestión predictiva, ¿no? La siguiente. Ahí tenemos las distancias que tenemos que medir. Cuando es el rango del movimiento de la cabeza y del cuello, vean ustedes, mayor de 100 grados, el dedo índice colocado en el mentón se eleva más de la prominencia occipital, ¿no? Igual que 90, más o menos 90, los dos dedos índices quedan situados en el mismo plano, y menor de 80 grados, el dedo índice del mentón queda por debajo del de la prominencia occipital. Hola. Ahí tenemos, vean cómo se hace la valoración de los movimientos de rango de cabeza y cuello, ¿no? La distancia tiromentoniana. Ahí tenemos un buen parámetro, 6 centímetros desde la manzana de Adán, ¿no? El cartílago cricoides. Y vean cómo calculamos cómo extiende el paciente. Hay pacientes que por obesos no pueden hacer extensión del cuello. Algunas lesiones de vértebras cervicales también imposibilitan este movimiento. Pacientes que se han accidentado, que han tenido alguna lesión a ese nivel, no permite que el cuello se extienda hacia atrás. También puede ser predictivo de una intubación difícil, ¿no? Siguiente. Ahí tenemos la predicción de ventilación difícil. La regla mnemotécnica es OBESE, ¿no? O para obesidad, índice de masa corporal mayor de 26 kilos por metro cuadrado. La B, la barba. La E, la edentación o falta de dientes. El S, SAOS o historia de ronquidos diarios. Y edad mayor de 55 años. Esto nos puede presuponer una intubación difícil, acuérdense del mnemotécnico, ¿no? De obesidad, barba, edentación, el SAOS y edad mayor de 55 años. Ahí tienen la predicción de vía aérea difícil, historia de intubación difícil, no o sí. La variable va de 0 a 10.
Patología asociada a intubación difícil, no 0, sí 5. Síntomas de obstrucción de vía aérea, o mayor o igual a 2 criterios de ventilación difícil, no 0, sí 3. Apertura oral y subluxación mandibular mayor o igual a 5 centímetros, o luxación mayor de 0, equivale a 0, 3.5 a 5, y o luxación igual a 0,3, y menor de 3.5, y o luxación menor de 0, tiene 13. Miren cómo aumenta el puntaje ahí, ¿no? La distancia tiro-mentonera también es importante, mayor o igual a 6.5 centímetros, y menor a 6.5 centímetros con una evaluación que va de 0 a 4 respectivamente. El máximo rango del movimiento de la cabeza y cuello, mayor de 100 grados 0, más o menos 92 y menor de 85, ¿no? Clase de Malampati te va del 1 al 0, 2, 2, 3, 6 y 4, 8. ¿Cuánto debe contar todo esto? De una suma total, más o igual a 11 es una vía aérea difícil, ¿no? Generalmente cuando se hace, imagínense que tengamos que hacer toda esta valoración cuando tengamos que, eso sería lo ideal, ¿no? En un paciente que esté con una visita preanestésica. Pero cuando estamos ya en sala, cuando habrán visto ustedes lo que yo hago con el paciente es extenderle un poco el cuello hacia atrás. Veo que es un paciente gordito, sí extiende un poco, abra bien la boca y calculo mi Malampati, ¿no? Esto me puede dar una cuestión predictiva, pero si nos vamos a todo el detalle de valorar, vamos a demorar mucho tiempo. Miren los parámetros que hay que considerar, que hay que tomar en cuenta, ¿no? Son 2, 4, 6, 7 parámetros. Y es importante que lo sepamos, que tengamos noción de esto, pero imagínense una boca que yo voy a ver que es pequeña, voy a calcular que está entre 3.5 y 5 centímetros, podría ser un indicador, ¿no? Lo podemos hacer rápido. Preguntarle al paciente si ha tenido, digamos, alguna vez un tipo de intubación, si ha habido una historia de intubación y que le han contado antes de la cirugía o después de que ha sido una intubación difícil, que la que siguiente tienen que comunicarlo al anestesiólogo. Es importante también tener estos antecedentes, ¿no? Pero generalmente nosotros lo hacemos ese momento, ¿no? Cuando viene un paciente de emergencia, no nos tomamos tanto tiempo, sino hago abrir bien la boca, veo si el paciente, y si es mayor, si tiene dientes postizos para retirarlos, si no tiene, si hay dentadura completa, cuánto abre, más o menos la distancia, la calculo ya, eso que se gana con experiencia, y finalmente cuánto puede extender el cuello, ¿no? Eso me puede dar una predicción que ese momento me puede superar el 70% para indicarme si va a ser una intubación difícil o no. Si veo que va a ser una intubación difícil, ya me tengo que preparar, ¿no? Por ejemplo, tengo que tener una guía para mi tubo, puedo utilizar un video laringoscópico o implementos que nos puedan rescatar a este paciente, como máscaras laringeas, que las vamos a ver en las siguientes clases, ¿no? Siguiente. Ahí tenemos la mascarilla facial. Vean ustedes, ya hemos visto cómo se coloca, ¿no? La mascarilla facial debe de acoplarse perfectamente para evitar fugas, de tal manera que al presionar la mascarilla contra la mandíbula quede un sellado perfecto. Esto se calcula de acuerdo al tamaño del rostro. Un niño, por ejemplo, va a utilizar una mascarilla 2, una mascarilla 3, una mujer puede utilizar una mascarilla 4, ¿no? Mientras que un adulto mayor puede utilizar una mascarilla 5. Eso se adecua anatómicamente porque las mascarillas son de un material plástico de silicona que tiene un mejor sellado, ¿no? Entonces, la característica esta que ya les dije, cuando hay que agarrar, cómo se agarra, se cubre con la mano y se convierte en una C, el dedo pulgar y el índice, ¿no? Y con los otros 3 dedos estamos haciendo tracción de la mandíbula hacia atrás, lo que permite que van a igualarse los ángulos de la boca hasta la tráquea prácticamente y pueda pasar bien el oxígeno que le estamos suministrando al paciente, ¿no? Es importante hacer esta técnica para que no haya fugas y podamos ventilar adecuadamente al paciente, ¿no? Entonces los tamaños van desde el número 0 del recién nacido hasta el 5 en un adulto mayor, ¿no? La técnica de aplicación: se coloca la mascarilla verticalmente sobre la cara, el pulgar sobre la zona nasal de la mascarilla, índice sobre la zona de la barbilla, el tercer dedo levanta la barbilla, cuarto dedo levanta la mandíbula y el quinto en el ángulo mandibular. Vean ustedes ahí, habitualmente se ventila cogiendo la mascarilla con una sola mano, pero a veces este sellado se ve dificultado por la presencia de barba, facciones faciales abruptas y pacientes obesos. En nuestros casos se ventila cogiendo la mascarilla con las 2 manos.
Podemos también pedir ayuda a la técnica, a un colega que vaya ventilando si es que necesitamos este tipo de ventilación a presión, ¿no? Cuando el paciente ya no está respirando, está en apnea, colocamos la mascarilla y nos hacemos ayudar con un colaborador, ¿no? Podemos utilizar también cuáles son las ventajas de esto, ¿no? Requiere menor cooperación, permite una respiración bucal indicada en falla respiratoria aguda, menor fuga. Las desventajas podrían ser mayor espacio muerto, más difícil de sellar, mayor riesgo de aspiración, eventual asfixia, mayor riesgo de lesión facial, ¿no? Entonces es importante también conocer estos puntos. Aquí hablamos de la mascarilla laringea, vean ustedes, es un aditamento supraglótico que va encima de la glotis, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de esto? Que, por ejemplo, en cirugías abdominales, si yo coloco una mascarilla laringea, no me va a garantizar en absoluto de que si el paciente vomita, está con estómago lleno, se va a ir este contenido hacia la tráquea que no está protegida, ¿no? Entonces me hago un síndrome de Mendelssohn de aspiración traqueal, ¿no? Muchas veces fatal, la mayor parte de veces es fatal, ¿no? Imagínense que el paciente se le meta a tráquea contenido alimenticio, aparte pues, ¿no? Del alimento, hay ácidos, y este es un síndrome de aspiración que la mayor parte de veces es fatal. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes que llegan de emergencia, por ejemplo, y no sabemos si está con estómago lleno. Entonces, todo paciente que viene inconsciente, que lo han traído de la calle, tenemos que pensar que es un estómago lleno. No podemos correr el riesgo de que hasta en ayunas, no sabemos, ¿no? ¿Qué tal si está con contenido alcohólico, que hay alcohol en el estómago? Peor, ¿no? El alcohol, los ácidos, la comida, destruyen, ¿no? Entonces, lo que se produce a nivel de tráquea es terrible, ¿no? Entonces, hay que estar bien seguros. Esta mascarilla laringea es un dispositivo utilizado en el manejo de la vía aérea que ocupa el vacío existente entre la mascarilla facial y el tubo endotraqueano. Se usa clínicamente en Europa desde 1988, igual en Estados Unidos. Al Perú ha llegado pues hace ya también unos años, en la década del 90, 95 más o menos, ¿no? Una vez cuando está colocada esta mascarilla, se asienta encima de la hipofaringe a nivel de la unión entre los tractos respiratorios y digestivos, ¿no? Donde forma un sello circunferencial de baja presión en torno a la glotis, lo que permite un acceso directo a la glotis, las alteraciones a nivel de la cavidad bucal y las estructuras faríngeas pueden dificultar su correcta colocación, ¿no? Pero en la mayoría de veces esto funciona, es ideal para rescatar al paciente o para cirugías que sean cortas. Por ejemplo, van a hacer una cirugía en niños de una fimosis, ¿no? Que dura media hora, o una hernia en un niño, ¿no? Entonces yo puedo utilizar fácilmente siempre y cuando esté seguro, y si le pregunta a la mamá, el niño está en ayunas y hace ¿cuántas horas? 8 horas. Entonces no hay problema, no tengo el riesgo de que si el paciente me vomite se va a aspirar, no hay nada en el estómago. No necesito relajante muscular, algunos colegas lo utilizan en pacientes mayores para colocar mejor, sellar mejor la máscara. En mi caso, alguna vez he utilizado un poco de relajante, 1 centímetro nada más, porque se metaboliza rápido, pero la mayoría de veces solo coloco propofol y fentanilo, ¿no? El anestésico y el analgésico. Siguiente. Ahí tenemos los pros de la máscara laringea y los contras, ¿no? Menos cambios hemodinámicos y menos presión intraocular durante la colocación o retirada. Hay mayor riesgo de aspiración, aunque con una segunda generación es mínimo según metaanálisis que se ha hecho, ¿no? Menos tos, menos trauma laringio, menos dolor de garganta, ¿no? En ocasiones no consigue suficiente presión para la ventilación, es una contraindicación, ¿no? Mejor competencia laringea y función de células mucociliares, menor necesidad total de anestésicos endovenosos, no se necesita relajación muscular, rápida y fácil colocación, técnica aceptada para ser usada en prono, ¿no? Entonces, tiene sus ventajas. Ahí vemos las mascarillas laringeas, tenemos la clásica que tenemos en el seguro, pueden ser reutilizables cuando se esteriliza, ¿no? Lo utilizamos 10, 20 veces, ¿no? Se pueden utilizar en pacientes desde neonatos hasta pacientes de 100 kilos, ¿no? La Procil, vean que tiene un tubito que está al lado del tubo principal que nos permite aspirar en algún caso, ¿no? Tenemos la iGel, le conocemos como sapitos también, que ya está preformado, no necesitamos colocarle ahí. A las otras sí, ven una valvulita que hay en las primeras, vean, ¿no? Igual que del tubo endotraqueal, hay que inflar esta parte, se desinfla, se coloca y al inflar hace un sello perfecto, ¿no? La Fastra, que tiene un aditamento metálico,
también más fácil de colocar. Entonces, aparte de que nos puede servir para cirugías cortas, de preferencia que no sean abdominales, por ejemplo, una fractura de miembro superior, en niños podemos utilizar, ¿no? Por la facilidad de ya no utilizar otros medicamentos como relajantes musculares, ¿no? Entonces el despertar va a ser más rápido, ¿no? El paciente no va a estar relajado. Entonces es importante, ¿no? La mascarilla laringea de intubación, el Fast Track, el IGEL, está indicada para, o se ha ideado para intubación a su través y mejor manejo de la vía aérea difícil, ¿no? Esta mascarilla, la Fast Track, para su colocación no precisa de manipulación de cabeza y cuello, ya que es angulada, ¿no? Se puede insertar con una sola mano y desde cualquier posición. Permite la intubación siga con tubos de hasta 8.5 milímetros. No hay tamaños pediátricos, ¿no? Podrían lesionar. Entonces, la mascarilla laringea con canal de esófago, la ProSi, la Supren, la IGEL, tienen un conducto que va paralelo al conducto por donde va a pasar el oxígeno. Están ideadas para evitar la posible regurgitación. Para ello tienen una superficie sellada mayor, pero lo más importante es que tiene un tubo de drenaje que permite la salida del líquido gástrico, ¿no? Previene la insuflación gástrica y permite la colocación de una sonda nasogástrica. La máscara laringea ProSil es reutilizable, tiene un dispositivo de introducción opcional para los casos en que no es recomendable la manipulación de cabeza y cuello. La Suprema es de un solo uso y está perforado con angulación para colocarla sin necesidad de hiperextensión cervical. La MGel, el sapito que decimos, tiene una superficie que tiene un sellado anatómico, no requiere insuflación y permite intubar. Además tiene canal esofágico, ¿no? Y también la presentación en muchos tamaños. Estos aditamentos los tenemos en el hospital. En alguna oportunidad se va a presentar seguro hacer un tipo de colocación de máscara laringea para cirugías cortas. Lo vamos a ver también en la práctica. Siguiente. Ahí tenemos algunas características para la intubación endotraqueal. Es una técnica que consiste en introducir el tubo a través de la nariz o la boca del paciente hasta llegar a la tráquea, ¿no? Va a constar de intubación orotraqueal y intubación nasotraqueal. Ya les había informado de que en algunas situaciones en las que hay alteraciones en la boca o el cirujano tenga que trabajar en boca, no podemos colocar el tubo por ahí, lo tenemos que hacer vía nasal, ¿no? Entonces, introducir un tubo de menor diámetro, si es un paciente adulto mayor en el que tenía que intubarse orotraquealmente con un tubo, por ejemplo, 8.5, que es el más grande, en este caso para entrar por nariz, que es un orificio de menor diámetro, colocaremos un tubo 6.5, ¿no? Que vaya por la nariz a la nasofaringe hacia la parte de atrás y con una pinza especial que se llama una pinza que tiene angulaciones, se me dio el nombre ahorita, lo podemos introducir en pinza de mayo, ¿no? Lo podemos introducir hacia la tráquea, ¿no? Atravesando la epiglotis. Entonces también tiene una técnica diferente. Las cirugías de cabeza y cuello que tienen que abordarse por boca, generalmente hacemos intubación nasotraqueal, ¿no? Igual el mismo vamos a poner la anestesia, el relajante muscular, ¿no? Entonces, ¿en qué casos cuáles son las indicaciones para la colocación del tubo endotraqueal? Presencia de apnea, incapacidad para mantener una vía aérea, tenemos la protección de la aspiración de sangre o de vómito, compromiso inminente o potencial de la vía aérea, tenemos también la presencia de lesiones, ¿no? Cráneoencefálicas, escala de conciencia de un Glasgow menor de 8 puntos, incapacidad de mantener oxigenación adecuada por medio de la mascarilla. Entonces son indicaciones claras para una intubación de tipo... otra vuelta. A ver un instante. Otra vez. Devolví y estoy con la señal bajísima. Ya.
Siguiente, a ver. Entonces, la intubación monotraqueal por lo general se utiliza en intubaciones dificultosas de urgencia, reanimación cardiopulmonar en RCP, ¿no? Que es la más rápida. Las contraindicaciones: traumatismo facial severo con dificultad para abrir la mandíbula, rotura de lengua, quemaduras graves de la cavidad bucal, ¿no? O con mucho cuidado en pacientes que tengan lesión cervical, ¿no? Imagínense, hacemos extensión del cuello y en vez de hacerle un favor estamos lesionando con mayor gravedad. Entonces, hay indicaciones que son precisas. Vean cómo se coloca, por dónde ingresa el tubo. Tiene este cap, que es un baloncito de aire con una jeringa, jalando a 5 o 6 ml de aire. Inflamos para que no haya fuga de oxígeno ni del gas cuando lo conectamos a una máquina de anestesia y le estamos dando anestesia por el sevoflurano, por ejemplo, ¿no? Que es el anestésico con el que vamos a mantener la cirugía. Siguiente. Ahí tenemos los aditamentos. Hemos visto ya el laringoscopio, los alumnos que han podido ver. Tenemos estas palas. Vean ustedes, tienen de diferentes tamaños, que va del 1 al 5. Cuando tiene angulación con forma anatómica son las palas de Miller. Estas palas rectas que se ven arriba son las de Macintosh, ¿no? Tenemos para intubar a un recién nacido y también a un adulto mayor, ¿no? Entonces el laringoscopio. El tubo endotraqueal, vean la punta, tenemos el tubo, el cap, que es este donde dice neumo, que es un globito que se va a inflar con aire, ¿no? Tenemos un canal accesorio, el cuerpo mismo del tubo endotraqueal, tenemos la conexión, el balón de control, se infla ese baloncito y se va a inflar abajo el globito, ¿no? Esta es una máscara que tiene esa conexión al lado, ¿no? Pero generalmente no presenta esta válvula que está amarilla, sino es solo el tubo, ¿no? Este es un tubo endotraqueal con otras características. Entonces tiene que venir sellado, estéril, y manipularlo nosotros adecuadamente, ¿no? Podemos utilizar las pinzas de McGill. De McGill era el nombre, me había equivocado, les dije pinzas de Mayo, no son las de McGill, que tienen esta forma, como que lo hubieran doblado, ¿no? Una pinza normal le hubieran puesto dobleces, ¿no? Esto permite que podamos ingresar a cavidad oral y, por ejemplo, coger la punta del tubo endotraqueal que ingresa por nariz y con esta pinza sosteniendo por unos 2 centímetros por fuera de la punta, por detrás de la punta, vamos introduciendo poco a poco nuestro tubo endotraqueal, ¿no? Entonces lo metemos, lo ingresamos por la epiglotis, por la glotis, perdón, hacia la tráquea, ¿no? Las pinzas de McGill cuando hay intubaciones nasotraqueales. Tenemos lubricantes que generalmente son con lidocaína, ¿no? Algunos con lidocaína, algunos no, sino permiten deslizar mejor el tubo. En este caso, si va a ser una inserción del tubo por nariz, ustedes saben que la nariz tiene que estar lubricada para que corra, porque podemos dañar, han visto el plexo de Hesselbach, que si lo hacemos con fuerza o un tubo grueso, producimos una hemorragia que es anterior, ¿no? A veces no tenemos que hacer taponamiento anterior, y en otros casos, cuando no le damos la curvatura o entramos con fuerza o con un tubo muy grueso, podemos producir epistaxis posterior, ¿no? Esa es la de más cuidado. Tenemos que poner por otra sonda, una sonda más delgada, una Foley, puede ser de niño, introducir por nariz, llegar hasta la boca, amarrar un hilo grueso, puede ser una seda 2 ceros, y un pedazo de gasa, ¿no? Como una torundita, bien apretada y al medio el hilo. Entonces vamos jalando y esto va a comprimir y por hemostasia va a parar la hemorragia, ¿no? Esto enseñan los otorrinolaringólogos a los colegas que van a hacer su serum, por ejemplo, que alguna vez pueden, a mí me pasó, ¿no? Tuve la oportunidad de presenciar un taponamiento, una hemorragia posterior que no pasaba, ¿no? Y el paciente escupía y tragaba sangre, ¿no? Una situación incómoda. Sigo pasando, yo veía por la boca y veía que por atrás era el problema de sangrar, entonces le puse lubricante en la nariz, una sondita Foley, que es bien flexible, ¿no? No es tan gruesa, no es tan dura como estos tubos. Entonces pude atravesar la sondita por la nariz, la vi salir cuando abrió la boca hacia el fondo, en el paladar blando, la comunicación entre la nariz y el esófago, ¿no? El ingreso, y pude con una pinza jalarlo, ¿no? Hasta prácticamente al tope llegaba de la fosa nasal, lo tuve que nadar con otro hilo, ¿no? Hice una gasa bien compacta con 2 o 3
y los de seda 2 ceros, que son bien resistentes, con eso suturábamos antes, imagínense, y al jalar por la nariz se taponeaba la parte de atrás, ¿no? Entonces felizmente paró la hemorragia, un paciente que había perdido un montón de sangre, ¿no? Y no se sabía cuál había sido la causa. Creo que estaba resfriado y rompió un vasito al estornudar, al hacer esfuerzo al toser, ¿no? Lo tuve que derivar al Cusco y el otorrino se encargó de hacerle la cauterización y efectivamente era una arterita y que sangraba y no paraba, ¿no? Entonces también cuidado al introducir nuestro tubo endotraqueal por las fosas nasales. Siguiente. Ahí tenemos otros instrumentos, el fijador de tubo endotraqueal. Nosotros generalmente lo hacemos con esparadrapo. El equipo de aspiración de secreciones. Vean las cánulas de Guedel o tubos de Mayo. Desde un neonatal hasta adulto mayor, ¿no? 2, 4, 6, 8 ahí. Hay un neumomanómetro, no lo utilizamos. Ahí tenemos el de abajo, conocido como, ¿cómo lo conocen ustedes? Como AMBU, ¿no? Lo conocemos como AMBU. Pero se llamará AMBU, no se llama AMBU, ¿no? Es un equipo de resucitación o ventilación manual. ¿Y por qué se llama AMBU? Porque la marca es una marca sueca. Fue el que primero diseñó estos aparatos y se quedó con el nombre. Es como el Gillette de las hojas de afeitar, que en realidad todos dicen un Gillette, y el Gillette es la marca, en realidad es hoja de afeitar, ¿no? Y muchas cosas, el Frigidaire, por ejemplo, la marca era Frigidaire de estas refrigeradoras, ¿no? El termo famoso que conocemos, que todos tenemos en casa y ahora hay también tomatodos marca Termos, en realidad también es una marca, ¿no? Pues se ha hecho tan popular a nivel mundial, todos conocemos por termo, y es pues no sé cuál es el nombre, pero se ha quedado con termo, ¿no? Igual acá, ¿no? Pásame el Ambu y nadie dice, ¿por qué Ambu son siglas? No, es la marca de la empresa que ha fabricado este aditamento y se ha quedado para todos, y ustedes también seguro lo conocen, más los médicos que hacemos emergencias y esto, como Ambu, ¿no? Ahí tenemos el Yankauer, que es un aspirador que se utiliza también en cirugía, y las vías de venoclisis, ¿no? Lo que utilizamos para poner los sueros. Siguiente. Ahí tenemos el procedimiento. Vean ustedes cómo se hace una extensión del cuello y la persona, el colega, está ventilando. Vean la posición de las manos, índice y dedo pulgar en C, ¿no? Con la mano izquierda lo está haciendo. Y los otros 3 dedos para extender la mandíbula hacia atrás, ¿no? Esto va a permitir que el oxígeno ingrese adecuadamente por ahí. Como nos damos cuenta, si está conectado al capnógrafo, va a haber capnografía porque el paciente le estamos introduciendo oxígeno y está respirando, botando, exhalando CO2, ¿no? La capnografía va a marcarse. Como levante el tórax, han visto la indicación, está ahí apretando el AMBU y levante el tórax, ¿no? Entonces es importante ver estas características. El paciente está en apnea, seguramente van a iniciarle una anestesia general, ¿no? Ahí vean la técnica, cómo aprieta con el dedo pulgar de la otra mano, ha colocado un tubito de malla, me parece, y ha hecho una hiperextensión del cuello, ¿no? Vean cómo está ahí la mandíbula, es un paciente delgado, mayor, cómo se coge ahí. Explicación clara cómo va a abrir la boca, ¿no? Ahí tenemos, con estas características, cómo lo va a hacer. Ahí tenemos nuestro laringoscopio prendido, pala número 4, cómo se agarra, tipo puñal. Ahí está la fuente de luz. Vamos ingresando de derecha a izquierda, tirando la lengua hacia el lado izquierdo, ¿no? Ahí está la técnica. Va ingresando, a jalar un poco la lengua al lado izquierdo, va introduciendo poco a poco, hasta ver la epiglotis, no entra la vallécula y la levante. Vean ustedes cómo se van a ver el ingreso a la tráquea. Ahí está, las cuerdas vocales en blanquito, ahí está, ¿no? Exacto. Un paciente delgado, de intubación fácil. Vean la aproximación, ahí está la epiglotis, que ha sido levantada en la vallécula por el laringoscopio, por ese canal va a entrar el tubo. Se ha hecho ayudar con el técnico y va a introducir el tubo endotraqueal. Eso también lo hemos visto en
nuestras prácticas, ¿no? ¿Hasta dónde va a entrar? Hasta atravesar la marca, ahí atravesó una marca que es radiopaca, un poquito más adentro, 24, 23 centímetros contados desde la comisura, ¿no? Ahí dice el número 23. Va a inflar el CAP y comienza a ventilar y va a levantar tórax, ¿no? Podemos auscultar, que es lo ideal, ambos pulmones, derecho e izquierdo, para ver que el tubo esté bien colocado, ¿no? Si es que entra más, el tubo por anatomía se va a ir al lado derecho, ¿no? Está más vertical, más horizontal es el izquierdo por la presencia del corazón, entonces, anatómicamente se va a ir al lado derecho. Si no ventila bien el lado izquierdo es porque está muy metido el tubo, entonces tenemos que retirarlo un poco, ¿no? Ahí sí, se nota que está bien colocado, levante el tórax de los dos hemitórax, ¿no? Tanto derecho como izquierdo. Ahí debería haber sacado el campo ese para que se pueda ver cómo se ausculta, cómo levanta, ¿no? Pero ahí vemos también que el colega está haciendo una auscultación, ¿no? Ahí vemos bien, está pasando bien ambos campos pulmonares. Y ya está listo, ¿no? Y se repite la diapositiva. Siguiente. Ahí tenemos la intubación nasotraqueal a través de las fosas nasales. Suele utilizarse en intubaciones programadas para anestesia o dificultad respiratoria en aumento, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Traumatismo facial severo con dificultad para abrir la mandíbula, rotura de lengua, quemaduras graves de la cavidad bucal. Otra técnica, ¿no? Vean ustedes ahí, se hace hiperextensión del cuello. El laringoscopio nos va a permitir abrir la boca y ver dónde está el tubo, en el fondo, en la nasofaringe, ¿no? Por dónde tiene que entrar, porque la boca se va a unir con la nariz en la nasofaringe, en ese ángulo, ¿no? Entonces, vean ahí la técnica, cómo se está colocando por la nariz, ¿no? El laringoscopio nos va a permitir ubicar al fondo y levantar la epiglotis e introducirla por ahí. Podemos utilizar la tijera a la pinza de McGill, que hemos visto que tiene esa forma como que estuviera angulada, ¿no? En varios sitios. Siguiente. Ahí tenemos el procedimiento. No sé si este es video. Ahí está. Lo ha conectado muy bien. Para que vean ustedes. Ya se ha hecho una ventilación. Se pone un gel. Va directo. Ya está el gel ahí, ¿no? Le puso un gel y vamos ingresando por nariz con mucho cuidado. Ya pasó, ya llegó a boca, ¿no? Ya está bien adentro. A utilizar una sondita para ver permeabilidad, ¿no? Ahí tenemos el tubo. Le han puesto su gel también, con mucho cuidado, para no lesionar estas estructuras que tienen bastante irrigación, ¿no? Ya tiene el laringoscopio para ver hasta dónde ha introducido. Le hace abrir la boca, coloca el laringoscopio y va viendo, ¿no? Hasta encontrar la epiglotis. Va introduciendo. A veces no necesitamos de la pinza de McGill. Ya está, ya pasó, ¿no? Inflamos el CAP con 5 o 6 centímetros de aire y conectamos a nuestra máquina de anestesia, ¿no? Ya está los corrugados. Tenemos que fijar también con cinta este tubo endotraqueal, ¿no? Cubrir los ojitos y fijar nuestro tubo con esparadrapo. Seguramente es una cirugía a nivel de boca, ¿no? Algún tumor, alguna lesión. Ahí vemos nuestra máquina, parecía la que utilizábamos antes en el hospital. Una Drager también, ¿no? Ahí vemos la capnografía, vean ustedes. 20, 32, ¿no? De CO2. Lo que significa que estamos en tráquea. Alguna vez se nos puede ir el tubo y nos vamos hacia esófago, ¿no? Estamos inflando el estómago de aire, ¿no? Y los cirujanos se quejan, pues van a operar una vesícula. Tiene mucho aire, no podemos bajar el estómago, entonces hay que ponerle sonda,
nasogástrica para botar todo ese aire que hemos insuflado, ¿no? Siguiente. Las técnicas avanzadas nos van a permitir el videolaringoscopio, por ejemplo, con instrumentos que son más útiles para una intubación exitosa ante una vía aérea difícil, ¿no? Que es prevista o una herramienta de rescate tras intentos fallidos de intubación. Sus mayores inconvenientes son el alto costo, el poco entrenamiento en su uso y algunos con características poco portátiles, ¿no? Actualmente tenemos videolaringoscopio en el hospital, pacientes que no puedes intubar ni siquiera colocándole una guía. Este videolaringoscopio permite una mejor angulación, ¿no? Abre más el plano, lo que permite ubicar mejor, ¿no?, la epiglotis para que podamos hacer la intubación, ¿no? Entonces tenemos algunos por las marcas, ¿no? El Glidescope, el Magestors, etcétera, el iTrack, el Bonfili son estos dispositivos portátiles y que son de bajo costo, ¿no? Consta de 2 canales, un canal guía que sirve como sitio para la colocación e inserción del tubo endotraqueal y el otro es un canal óptico que acaba en un lente distal, una luz fría que funciona con batería, sería situada en la punta de la pala, ¿no? Esto es una pequeña cámara que se conecta hacia afuera con una pantallita donde podemos observar nosotros in situ dónde está la estructura anatómica para poder ingresar el tubo, ¿no? Entonces la imagen es transmitida a este visor a través de una combinación de lentes, ¿no? Lo que nos permite ver bien, ¿no? Tiene un sistema con, ahora que son estas luces LED y antiempañamiento, ¿no? Proporcionado por el calor de la luz y de los prismas en lugar de fibra óptica, ¿no? Son ahora, han bajado, sí, de precio, pero todavía resultan caros, ¿no? Este visor va a permitir la visualización de la glotis y las estructuras que son circundantes, ¿no?, así como la punta del tubo endotraqueal. Entonces, con un pequeño entrenamiento, sí, los colegas colocan, ¿no? Hay otros, el fibroscopio de Bonfilis, por ejemplo, es un instrumento que consta de un cuerpo cilíndrico liso y recto que presenta una longitud total aproximada de 40 centímetros con un diámetro externo de 5, ¿no? Esto anterior permite que pueda ser introducido al interior de un tubo orotraqueal con un diámetro interno mayor o igual a 6 milímetros, una longitud máxima de 39. Mediante este tubo, que es un fibroscopio, se puede colocar el tubo endotraqueal. Una vez que hemos atravesado la glotis, se retira el otro, ¿no? Entonces, como una especie de guía. También tienen estos lentes que son, pues, especiales que van a permitir una intubación que sea más segura, ¿no? Ahí tenemos la foto vamos a verlo también en el hospital. Ahí está la pantallita, vean cómo se ve. Bonita la epiglotis, esas cosas blanquitas, las cuerdas vocales, ¿no? Y en la punta de la pala está esa camarita que va a estar conectada al visor externo que está encima del mango del videolaringoscopio. Siguiente. Ahí tenemos el fibrobroncoscopio, el retromoral de Bonfilis, ¿no? Vean, es un instrumento rígido. Esto es cuando hay intubaciones muy difíciles. Colocamos esto y por fuera vamos a introducir el tubo endotraqueal. El diámetro de este tiene que ser menor de 6, ¿no? Aquí tenemos estos portátiles también, videolaringoscopios, que lo estaban vendiendo en un congreso en Lima, aproximadamente en 400, 500 soles, ¿no? Un poco accesible. Ahí vean que también nos permite conectarlo. Hay videolaringoscopio con pantallas como la que está ahí, ¿no? Entonces, por un cableado o por el sistema de Wi-Fi o Bluetooth podemos conectarlo hacia una computadora, hacia la pantalla, y esto nos va a dar una mayor ampliación, ¿no? Es como ver cuando operan por laparoscopía, apéndice, vesícula, tenemos una pantalla gigante en la que ven los cirujanos, enfermeras, el mismo anestesiólogo puede ver cómo está leyendo la cirugía, ¿no? Como en el lado derecho, vean la imagen. Entonces, intubaciones muy difíciles se programan. Podemos tener algunas veces colaboración de los colegas neumólogos, ¿no?, para utilizar estos aparatos, ¿no? Y tenemos, cuando se hace broncoscopías, por ejemplo, introducen esto, ¿no?, un fibroscopio. Ahí tenemos los nombres, la retromolar también llamada de Bonfilis. Otra. Siguiente. El material, en este caso, cuando vemos, vamos a hablar ahora de la cricotiroidotomía.
Es una técnica en la que se efectúa una apertura de la membrana cricotiroidea para establecer una vía respiratoria permeable, ¿no? Esta puede ser mediante una punción, insertando un catéter sobre aguja o quirúrgicamente realizando una incisión e insertando un tubo traqueal del tamaño adecuado. La cricotiroidotomía de urgencia permite la oxigenación y evita la hipoxemia y sus complicaciones como encefalopatía anóxica y la muerte. Ahí tenemos los componentes anatómicos, vean ustedes, el cartílago tiroides como referencia, debajo de este la membrana cricotiroidea, ahí está la laringe y el cartílago cricoides, a esa altura se va a hacer, ¿no? Entonces ahí vemos los componentes, ahí caramba, otra vez. Pasó que ajusté. Ups, de nuevo. ¿Dónde estoy? Ay, qué cosa he apretado. Otra vuelta me bajó la señal. Ya, entonces tenemos el material. Vamos a ver la parte anatómica, los cartílagos, el hueso hioides y estas partes de tráquea y laringe, ¿no? En material vamos a necesitar una fuente de oxígeno, bolsa de reanimación con reservor y mascarillas de distintos tamaños, solución antiséptica, guantes y paño estéril, gasas estériles, pinzas hemostásicas tipo Kocher, un estetoscopio, aspirador y sondas de aspiración estériles de distintos calibres, cinta de sujeción, material de cricotiroidotomía, ¿no? En este caso, la contraindicación, niños menores de 12 años, se prefiere la incisión longitudinal vertical en las situaciones de urgencia, ya que si esta se realiza demasiado alto o baja, solo necesita ampliarse, ahorrándose tiempo y evitando otra incisión. Se puede modificar un tubo endotraqueal para usarlo como tubo de traqueostomía, recortándolo del tamaño apropiado por el extremo que conecta con el adaptador y la bolsa de ventilación, y volviendo a conectar el adaptador. La hemorragia menor es la complicación más frecuente, ¿no? Estas son las consideraciones especiales. Siguiente. Ahí tenemos. Vean la ubicación de la membrana cricotiroidea, el cartílago cricoides, la tráquea, un catéter 14G, son los catéteres que utilizamos en el seguro, los bastante gruesos, ¿no? Normalmente ponemos para vía periférica 18 o 20, en este es más grueso, un catéter 14, ¿no? Vean el cartílago cricoides y cómo va a ser la angulación para que entre la aguja, ¿no? Una vez que se ha hecho esta incisión, introducimos, ¿no? Esta parte puede ser del tubo endotraqueal con una técnica que es especial. Hay que colocar al paciente el decúbito supino, determina el punto de incisión sobre la mitad inferior de la membrana cricotiroidea,
se aplica el antiséptico en la zona, se fija el cartílago tiroides con la mano y se realiza una incisión longitudinal de 3 a 4 centímetros. Una vez que llega a la membrana cricotiroidea, haga una incisión transversal de 1 centímetro en la parte inferior de la misma, utilizando solo la punta del bisturí. Con la pinza hemostática abra la incisión e introduzca la cánula junto con el fiador. Entonces se abre, se utiliza la pinza hemostática, que es tipo mosquito, y vas jalando ahí los diferentes tejidos, ¿no? En dirección de la tráquea, cuando se introduzca esta cánula en dirección a la tráquea, empujando mediante las aletas a las que va provista dicha cánula, ¿no? Retire el fijador hasta que éstas contacten con la piel del cuello. Este es un aparato de traqueostomía que trae ya, ¿no? Viene con todos estos aditamentos, con guía y todo, ¿no? Luego de haber introducido, se retira el mandril o la cánula que viene por dentro, ¿no? Para que le dé rigidez. Una vez que se retira, ya está el tubo conectado, o sea, comunicado entre la tráquea y el medio exterior. Ahí tenemos que colocar el oxígeno, ¿no? Hasta que éstas contacten con la piel del cuello y se conecta la bolsa de ventilación, el adaptador, y se ventila al paciente, ¿no? Hay que comprobar que la ventilación en ambos campos pulmonares ausculte bases y también vértices o ápex, ¿no? Se fije el TED con una venda de gasa, ¿no? Incluso tiene unas muesquitas ahí donde puede ingresar. Hay unos fijadores con estas cintas que se pegan, ¿no? Las velcro. El pega-pega que nosotros conocemos, ¿no? Entonces vean ahí en el diagrama de la derecha cómo está ubicando, vean cómo coloca los dedos, ubica bien ahí la nuez de Adán en varones, vean ustedes en la primera diapositiva con el dedo índice, ¿no? Ahí va ubicando el cartílago tiroides, ¿no? Y por debajo la incisión que van a hacer en forma longitudinal, con la canulitis, con la pinza esta hemostática, van a ampliar, ¿no? La incisión y por ahí van a introducir la sondita esta, ¿no? La de traqueostomía, que está aquí en blanco. Tiene un mandril, una vez ingresado se retira el mandril y se va a fijar a ambos costados con estas cintas, ¿no? Que ya vienen ya como parte de este dispositivo para hacer la traqueostomía. Bien, al lado derecho ya está fijado, ¿no? Entonces igualmente auscultar pulmones, ¿no? Una técnica que la ha hecho hace tiempo acá en el seguro en pacientes que necesiten justamente la traqueostomía, ¿no? Pacientes que sobre todo han estado ventilados mucho tiempo o por una cirugía de emergencia que la han tenido que hacer rápido porque era no ventilable, etcétera. Entonces, de emergencia, llegaron un poco de, a veces ni lidocaína por la emergencia, el paciente está inconsciente, colocaban esto, ¿no? Comenzaban a ventilar y si estábamos en el tiempo adecuado, el paciente podía salir, ¿no? En algunos casos, cuando ya llegan con una lesión o a mucho tiempo, se han demorado en traerlo, no han tomado las precauciones, el paciente puede quedar, dependiendo del tiempo que no tenga oxigenación cerebral, con lesiones cerebrales que son irreversibles, ¿no? Por eso también cuando se hace RCP y no reacciona a los 15, 20 minutos, prácticamente el paciente ya no se intenta esta técnica, ¿no? Pasa mucho tiempo. Pero cuando son, digamos, programadas cirugías donde se necesita hacer esto por el tiempo prolongado de intubación, ya venimos preparados para que el cirujano de cabeza y cuello pueda hacer este procedimiento, ¿no? Siguiente. ¿Qué pasa cuando hay una vía aérea difícil? Hay ocasiones en las que, aun siendo ortodoxos en la realización de la técnica, no conseguimos el fin deseado. No intubación, no ventilación, definiéndose tal situación como vía difícil, ¿no? Que es el VAD. A veces es imposible ventilar al paciente, ya está anestesiado, no ventila, tampoco podemos intubarlo, esta es una situación crítica, ¿no? Entonces tenemos que, cuando es imposible mantener una saturación de oxígeno que sea mayor del 90% mediante la ventilación con balón resucitador, más bolsa de reservorio conectada a oxígeno al 100%, que son 15 litros de flujo, ¿no? No se consigue esto, hay dificultad de que encontremos en la aplicación de esta técnica, ¿no? Por ventilaciones con mascarilla facial difícil, laringoscopía difícil, intubación traqueal difícil. Esta es una vía aérea difícil, ¿no?
Entonces nos puede traer pues muchas complicaciones, ¿no? Siguiente. Ahí tenemos ventilación difícil con mascarilla facial. Mejoran los resultados de la ventilación obteniéndose un mejor sellado de la mascarilla a la cara del paciente, con lo que se evita fugas. Hay que presionar bien, ¿no? Una laringoscopia difícil basada en la compresión externa de cartílagos laringios van a producir un desplazamiento dorsal de la glotis, permitiendo una mejor visualización de la misma. La maniobra de Selig, vean la mano cómo empuja la tráquea hacia atrás, ¿no? Esto también nos podemos hacer ayudar por un colega, la enfermera o el técnico que nos esté ayudando, ¿no? En caso de que sea una intubación traqueal difícil, puede producirse por la visión parcial de la glotis o por dificultad en la progresión del TED a través de la misma, ¿no? Podemos utilizar otras técnicas, ¿no? Pueden ser los dispositivos. Caray, otra vez. Aquí tenemos, al siguiente, a ver. Aquí tenemos un flujograma, ¿no? Para la actuación de vía aérea difícil, ¿no? Por una intubación orotraqueal realizando hasta 3 intentos consecutivos. Si hay éxito, confirmar la colocación del TED. Si no, hay que pedir ayuda si es posible, ventilar con mascarilla y balón autohinchable conectado a oxígeno al 100%. La oxigenación adecuada tiene que ser con una saturación mayor de 90. Valorar reintentos de intubación orotraqueal con dispositivos facilitadores. Si hay fracasos, se ventilan con máscara laringea, sopesar usos dispositivos supraglóticos o traslado área quirúrgica, ¿no? Puede haber éxito si hay fracaso, mantener con oxígeno y traslado al área quirúrgica, ¿no? Podemos utilizar mascarillas que nos puedan ayudar, ¿no? Si hay éxito, confirmar la colocación correcta del TED, ¿no? Cuando son pacientes con oxigenación inadecuada con saturación menor de 90, reintentar la intubación orotraqueal con dispositivos facilitadores, usar dispositivos supraglóticos. Si no se puede, hacer una intubación orotraqueal retrógrada por la tráquea, ¿no? Si hay éxito, se confirma la colocación correcta. Si hay fracaso, ventilación transtraqueal Y, ¿no? ¿Sí? Tiene que entrar por tráquea, ¿no? Si hay éxito y si hay fracaso, valoraría como última posibilidad una cricotomía, ¿no? Hacernos ayudar con los cirujanos. Lo podemos hacer nosotros, pero la experiencia de los cardiovasculares, de los médicos de cabeza y cuello es mejor, ¿no? Entonces, lo tenemos al colega, entonces pedir que nos ayude, ¿no? A veces recurrimos al último. Nunca me ha pasado, espero que no me pase tampoco, pero en estas situaciones hay que recurrir a estos colegas, ¿no? En lo posible. O algún colega cirujano que haya hecho, porque también se han capacitado, ¿no? Con esto del COVID, o finalmente la ayuda de otro anestesiólogo, otro colega que siempre hay en sala, ¿no? Siempre hacemos 2 médicos de emergencia y uno en recuperación cuando hay guardias, por ejemplo, nocturnas. Pero cuando hay guardias diurnas, sí está un equipo, ¿no? En las otras salas hay cirujanos que nos pueden colaborar, ¿no? La siguiente. Siguiente diapositiva. Cuando es prevista esta vía aérea difícil, la detección de la posible vía aérea difícil nos condicionará la técnica más adecuada para el control de la misma. La valoración de la vía aérea debe realizarse en conjunto de la valoración preoperatoria, ya que ante un paciente con sospecha de vía aérea difícil se requiere una preparación previa y una adecuada información, ¿no? ¿Qué debemos de conocer como factores de riesgo? Tenemos el antecedente de dificultad en el manejo de la vía aérea, enfermedades asociadas a ventilación aérea difícil, signos y síntomas sugestivos de obstrucción de vía aérea, disnea, disfonía, disfagia, estridor, ¿no? Tras ello se debe hacer una exploración de los parámetros antropométricos asociados a lo que conocemos como vía aérea difícil. Siguiente. Ahí tenemos patología de la vía aérea del mediastino anterior, patología del raquis cervical, macroglosia, patología mandibular, hipertrofia de la amígdala lingual. Siguiente.
Ahí tenemos las consideraciones predictivas con puntuaciones. Y algoritmo que 7 ítems y un rango de puntuación total de 0 a 45, considerándose predictivo, debiera edificio una puntuación mayor o igual a 11, ¿no? Historia de intubación difícil, no, puntuación 0. Tenemos ahí la patología asociada a intubación difícil, no 0, sí 5. Síntomas de obstrucción de la vía aérea y o 2 o más criterios de ventilación difícil, apertura oral y subluxación mandibular, sí 3. Mayor de 5 centímetros y luxación mayor de 0,0, 3.5 a 5 centímetros y o luxación igual a 0, valor 3, menor de 3.5 y o luxación menor a 0, 10 puntos, distancia tiromentonana mayor de 6.5 centímetros, 0 y menor de 6.5 centímetros, 4. Máximo rango de movimiento de cabeza y cuello mayor de 100 grados, 0, más menos 90, 2 y menor de 85. El malampati como predictivo que va del 1 al 4, el 1, 0, el 2, 2, el 3, 6 y el 4, 8. Entonces, mayor de 11 va a ser una vía aérea difícil. Esto para pacientes que están programados, ¿no? Imagínense una emergencia, realmente emergencia, en el que esté en riesgo la vida del paciente, hacemos esta valoración, podamos hacerlo rápidamente, ¿no? Si tenemos experiencia. Pero tratar de que abra la boca, hacer una extensión de cuello, eso nos puede guiar y bastante, ¿no? Para intentar una intubación orotraqueal que sea exitosa. Siguiente. Ahí tenemos como manejo de vía difícil. Cuando está prevista, la preparación tiene que ser con información, planificación, material de rescate, posición óptima, oxigenación, monitorización. ¿Cuáles son, cuando tenemos un plan A, los criterios? ¿Ves? Ya en el plan A tenemos criterios de intubación potencialmente difícil, más considerar criterios de seguridad, ¿no? Ventilación posible con mascarilla facial o dispositivo supraglótico, no riesgo de broncoaspiración, bajo riesgo de saturación rápida, alta probabilidad de intubación con vía ayuda competente y el material que sea necesario, ¿no? La inducción, intubación, postinducción, videolaringoscopio, máximo 2 intentos. Si no es necesaria la intubación, dispositivo supraglótico de segunda generación. Podemos hablar del IGEL, ¿no? En el caso en que la vía aérea sea difícil, evidente, conocido criterios de VAD, potencialmente difícil, que no cumple criterios de seguridad, intubación en ventilación espontánea, fibrobroncoscopía, videolaringoscopio, dispositivo supraglótico con capacidad de intubación, anestesia tópica, anticelulogogo, sedación, valorar anestesia inhalatoria en paciente no colaborador. Entonces tenemos un plan A, ¿no? Que debemos de realizarlo viendo todas estas características, estas dificultades que se podrían presentar en una vía aérea difícil. Siguiente. Ahí tenemos nuestro plan B. En este caso, con acceso subglótico, puede ser la cricotiroidotomía o la traqueotomía, ¿no? Plan B. Hay que considerar anestesia locorregional, dispositivo supraglótico o cancelación del caso según el procedimiento. Hay cirugías en que vamos a correr mucho riesgo, lo cancelamos, ¿no? Preparamos mejor al paciente. Siguiente. Ahí tenemos la vía aérea difícil no prevista. El plan A, 2 intentos de laringoscopía, mejorar posición, cabeza, pala, BURF, es ese procedimiento en que empujas la tráquea hacia el esófago, pinzas McGill, guías y estiletes, intubación, técnicas alternativas, acceso paraglosal, oxígeno para optimizar, ventilación, asegurar el nivel adecuado de la anestesia, ¿no? Ahí tenemos pedir ayuda o carro de vía aérea difícil, la segunda técnica de intubación, plan B, mascarilla facial, que puede ser posición, ventilación posible, vía aérea no urgente, ¿no? Técnicas con más experiencia,
mascarilla laringia, fibrobroncoscopio, laringoscopias especiales, reintentar con un anestesiólogo que tenga más experiencia, finalmente despertar al paciente, ¿no? El plan C, con técnica ventilatoria, oxigenación, ventilación dificultosa, fracaso de intubación, máscara laringia, mejor la fast track en 2 intentos, ventilar por intubación traqueal o despertar. Plan D, ventilación imposible, vía aérea urgente, tubo laringio, niños hasta 10 años, punción cricoidea con 14G, los lactantes, neonatos, punción transtraqueal, contemplar traqueostomía de emergencia, evitar ventilación por jet transtraqueal en menores de 6 años. Siguiente. Ahí tenemos 2 intentos de laringoscopía, mejora la posición de la cabeza, pala y Bruch, utilización de guías estiletes de intubación. Tenemos en el plan A pedir ayuda y carro, optimizar la laringoscopía con posición de la intubación, material adecuado, palas Miller, que son las rectas, las Macintosh, las curvas, mango pediátrico, pinzas, McGill, maniobra de Burke, maniobra de Hall, técnicas alternativas, acceso retromolar, mascarilla tamaño adecuado, posición correcta, evitar compresión suelo-boca, dedos sobre rebordes óseos, cánula oronasofaringia, administrar oxígeno, mantener nivel anestésico adecuado. Aquí tienen una foto, ¿no?, de un bebé. Siguiente. Tenemos en la segunda técnica de intubación, pedir ayuda, mascarilla facial, ventilación posible, vía aérea no urgente. ¿Dónde estamos? La intubación, la desaconsejada la inserción de tubo endotraqueal a ciegas o a través de máscara laringia por el riesgo de luxar epiglotis y ayuda, ¿no?, del fibrobroncoscopio. El traqueal con las diferentes dimensiones, tubos de mayores de 2.5 hasta 5.5. Vean ahí, con fibrobroncoscopio, ¿no? Técnica alternativa, intubación fibra óptica con guía, ¿no? Esta sí ha salvado varias vidas, ¿no? Pero el aparato también es caro. Debería haber un fibrobroncoscopio en toda sala de operaciones, tener uno aunque sea que circule por salas, ¿no? No he visto yo una emergencia, cuando ha sido programado sí viene el neumólogo a apoyarnos, pero imagínense en una urgencia, en una emergencia, ¿no? Hasta llamar lo que traen el equipo, perdemos tiempo, hay que buscar otra alternativa, ¿no? Entonces hemos sugerido a los jefes de que se adquiera un fibrobroncoscopio para que no tengamos problemas, ¿no? Siguiente. Ahí tenemos la segunda técnica, intubación, el plan B, pedir ayuda igual, la mascarilla, ventilación posible, vía aérea no urgente. Tenemos las técnicas con más experiencia, mascarilla laringia, fibrobroncoscopía, laringoscopios especiales, reintentar el anestesiólogo más experimentado y despertar, ¿no? Entonces, laringoscopías anteriores atraumáticas, anestesiólogo más experimentado. No intubación tras 2 intentos, ventilación por máscara laringia. Si hay ventilación correcta, despertar o continuar sin intubación. O si hay ventilación difícil, plan C. Siguiente. Entonces, si la ventilación mejora, intubar a través de máscara laringia, despertar al paciente, ventilar con máscara laringia. Si es IQ urgente, ¿no? La ventilación imposible, la vía aérea difícil, urgente, el plan D. Siguiente. Y tenemos el ESI-TUF, de 90 centímetros, el tubo laringio, peso menos de 5 kilos, 0, de 5 a 12, 1, de 12 a 25, 2, hasta 1,55
3, 155, 184 y más de 180 centímetros 5. Aquí habla de peso y también del tamaño, ¿no? Tiene fácil colocación, escasas complicaciones, puede verse a su través y poca evidencia en pediatría. Siguiente. Ahí tenemos también la contraindicación de la cricotiroidectomía quirúrgica en niños menores de 10 años. La punción cricotiroidea menores de 2 años. Punción cricotiroidea muy difícil. Punción transtraqueal con un 16G, ¿no? A partir de los 2 años, punción cricoidea con 14G. Algunos autores sugieren traqueostomía de emergencia. Tráquea de niño más accesible. Ahí vemos en el diagrama, ¿no? Siguiente. Ahí están los dispositivos de segunda generación. ¿Cuánto nos faltan? ¿Te fuiste? No, doctor, faltan 2 diapositivas. Y a ver las últimas dos. Proyectalas. ¿Los tienes? Ahí están, vean la mascarita laringia. La Supreme tiene varias innovaciones que la convierten, que le confieren una identidad propia, ¿no? Desechable, está construida en PVC, posee un mango de introducción semirrígido con una curvatura similar a la Fast Track, pero es elíptica, lo que le confiere mayor estabilidad en la orofaringe. Ahí tenemos este dibujito. Miren, incluso un tubito que está fijo o paralelo al otro para aspirar, ¿no? Entonces esta máscara contiene varias modificaciones fundamentales a la máscara laringea clásica, ¿no? Siendo las más importantes la incorporación de un tubo de drenaje para el paso de una sonda gástrica y cambios en el diseño del CAP, ¿no? Que permiten un mayor sello tanto de la vía aérea como de la hipofaringe. Ahí está, esta la tenemos en el seguro. Se conectan a 15 milímetros, un tubo reforzado de ventilación y al lado un tubito que sirve de drenaje. También tiene un protector de mordida, ¿no? Válvula de inflado, el CAP y un CAP ventral, ¿no? Son las características de la máscara laringea Procila. Otra, la última, ¿no? Sí, doctor. Listo, chicos, hemos corrido un poco, era bastante 40 diapositivas. Felizmente hemos hecho nuestra clase. Ya pues nos vemos el siguiente lunes. Ya les he pasado, creo, cuando tengo yo las clases prácticas. Me parece que mañana no. A partir del jueves, no, el jueves tengo clase aquí. El viernes creo que va a ser, ya le indicaba, en la tarde. El sábado y también creo el domingo. Le mandé a nuestra delegada de prácticas. Bueno, chicos, tengo que regresar al hospital. He tenido que venir acá pero lamentablemente no sé, a ver si en la siguiente activamos acá el Meet del aula, ¿no? Me han pedido mi correo, pero la entrada había un problema y no me he podido conectar. Listo, chicos, eso es todo y nos vemos en nuestra próxima clase. Gracias, doctor. Cuídese. Cuídense, chicos, estudien.